Todos hemos visto ese motel destartalado al borde de la carretera que se encuentra en medio de la nada. Probablemente hayas pasado por uno y te hayas dicho a ti mismo que se joda eso y hayas seguido conduciendo, o te hayas preguntado qué tipo de persona se quedaría allí. Esta es sobre una de esas veces en las que no dije que se joda eso y me detuve para alquilar una habitación por una noche. Era una noche tormentosa. La lluvia caía afuera, los relámpagos destellaban con frecuencia y se escuchaban fuertes estruendos de truenos que sonaban como si el cielo estuviera explotando. Era tarde. Había estado conduciendo durante 16 horas seguidas y estaba exhausto. Además, era difícil ver a través del torrencial aguacero afuera. Necesitaba descansar. Casi me convencí a mí mismo de seguir adelante, ya que solo me faltaban 8 horas para llegar a mi apartamento. Desearía haberme escuchado a mí mismo y haber seguido adelante sin detenerme. Mientras empezaba a quedarme dormido, una señal de neón parpadeante que decía motel en letras grandes era visible a pesar de la lluvia. Llamó mi atención. Forcé mis ojos a mantenerse abiertos y estacioné cerca de la entrada del vestíbulo. El motel era pequeño, con un total de 10 habitaciones. Tenía al menos 100 años y parecía sacado directamente de una película de horror. Pedazos del techo comenzaban a caerse o a aflojarse. Había un camión solitario estacionado cerca del vestíbulo. Casi resbalé sobre la grava mojada mientras corría hacia la puerta del vestíbulo. Una campana sonó, señalando mi entrada. Fui recibido de inmediato por la voz ronca del empleado del motel. El empleado era un hombre robusto de unos 50 años. Tenía la piel grasosa, el cabello negro corto y era ciego de un ojo. Me registró en el motel, deslizando una llave con el número 8 impreso en la etiqueta. La habitación era fea. El suelo alfombrado estaba lleno de manchas y quemaduras de cigarrillos, y las sábanas parecían sacadas de una revista de los 80. Realmente no me importó. Era solo por una noche y estaba realmente agotado. Me dejé caer en la cama, acostado sobre el edredón. No tardé mucho en quedarme dormido profundamente. Un fuerte golpe afuera de mi habitación me despertó. Me levanté rápidamente, ligeramente nervioso. Lo escuché de nuevo. Esta vez fui a inspeccionar el ruido asomándome por la ventana de la habitación que daba a la calle. Corrí las cortinas lo suficiente como para mirar afuera. La tormenta ya había pasado en este punto. No había señales de nadie allí. Retrocedí hacia la cama y me acosté. Esta vez, tardé unos momentos, pero logré volver a quedarme dormido. La voz de una mujer susurró ayúdame en mi oído y me despertó. Su aliento era frío como el viento invernal en mi oído. Los vellos de mi nuca se erizaron. Miré alrededor de la habitación. No había nadie más allí. Solo estaba yo en la habitación. Esta vez caminé hacia una pequeña silla de escritorio en la esquina y me senté. Me recosté en la silla, encorvando mi posición en un intento de dormir. Era imposible volver a quedarme dormido. Detrás de mí hay un ruido de arañazos que proviene del interior de la pared. Puse mi oído para escuchar. Comenzó a volverse progresivamente más fuerte y pesado. Parecía como si quien fuera que estuviera allí estuviera a punto de abrirse paso. Esto me empujó al límite. Me levanté de la silla y me moví tan rápido como pude para salir de la habitación. Marché hacia el vestíbulo para hacer el checkout y obtener un reembolso, pero el empleado había desaparecido. Lo llamé varias veces, pero no respondió. ¿Dónde podría haber ido? No quería irme sin recuperar mi dinero primero. Así que me quedé. Toqué la campana de servicio al menos una docena de veces. Todavía no hubo respuesta del empleado. Se había ido y también su camión. Noté que el escritorio estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas que no estaba allí antes. Salí del vestíbulo. El letrero del motel no estaba de pie como antes. Se había caído hacia adelante y las letras estaban rotas por la mitad en el suelo, oscuras y sin vida. El motel estaba completamente abandonado. No había ningún empleado ciego en el mostrador ni letrero luminoso del motel. Esto debía ser algún tipo de broma cruel. Eso era una broma cruel. Podría demostrarlo. Saqué mi billetera y el dinero que pagué al empleado seguía en mi billetera. Una sensación de hundimiento llenó el fondo de mi estómago. Mi garganta se apretó y el aire se volvía más escaso por segundo. Mi billetera cayó al suelo. Lo último que recuerdo es ver la silueta del empleado acercándose a mí y luego desperté en mi coche en una parada de descanso.
Me desperté justo antes de que su mano me tocara. Fui al baño para salpicarme agua en la cara antes de salir de la parada. Aceleré por la autopista, decidido a no volver a detenerme. Pasé por una señal de neón parpadeante que decía motel en letras grandes y brillantes. Ese zumbido sordo que hace una señal de neón ha perseguido cada sueño que he tenido desde entonces. Porque nunca más dormiré en un motel. Hace un par de semanas, hice un viaje a Colorado para visitar a algunos familiares. Me hospedé en un motel justo en las afueras de Boulder, Colorado. Era un motel bastante sombrío y deteriorado, pero era lo único que podía permitirme con mi presupuesto de estudiante universitario. Me costó alrededor de $40 por noche e incluía un desayuno continental gratuito. No tenía piscina, sauna ni gimnasio, pero era suficiente para pasar un par de días. La habitación en la que me alojé era pequeña, era una habitación de motel bastante sencilla, con papel tapiz beige y moqueta marrón. Había algunas manchas junto a la cama que parecían ser de una simple mancha de refresco de un niño pequeño. Mientras me miraba en el espejo, vi a una niña pequeña de pie en la ducha. La niña tenía ojeras oscuras alrededor de los ojos y cabello negro largo que le llegaba a los hombros. Llevaba una camiseta blanca cubierta de polvo y suciedad y un par de vaqueros azules. Su piel era extraña, tenía un tono verdoso, su largo cabello negro estaba enredado y se veía muy fino. Lo más extraño eran sus zapatos, llevaba unos zapatos Converse rojos. Parecía como si los hubiera comprado ayer. Permanecí allí, aterrado. Ella dijo, ven a buscarme, si puedes, y salió corriendo del baño de nuevo a la habitación, riendo. Salí corriendo a la habitación, esperando poder descubrir cómo había entrado en mi habitación. No estaba por ninguna parte y estaba en el tercer piso, así que no podía haber saltado por la ventana. No escuché la puerta cerrarse, así que tenía que seguir en la habitación. Miré detrás de la cómoda y bajo la cama. No estaba en ninguna parte. ¿Qué diablos estaba pasando? Bajé a la recepción y pregunté si habían visto a una niña pequeña correteando por ahí. La mujer parecía triste cuando le pregunté. Ella preguntó, ¿te alojas en la habitación 317? Sí, así es. ¿Por qué? Bueno, verá, señor, hace unos 3 años hubo un hombre sospechoso de asesinar a una niña pequeña. Se alojó en esa habitación, y todos los que se han alojado allí después dicen que han visto a una niña pequeña. Fue entonces cuando la policía lo arrestó, pero no pudieron condenarlo, ya que no tenían evidencia, excepto por la aparición. Le agradecí por su ayuda y regresé a mi habitación. No quería cambiar de habitación, estaba demasiado intrigado por este caso. Decidí sacar mi computadora portátil y buscar información sobre la niña y el caso. Aparentemente, hacía 3 años, un hombre de unos 50 años se hospedó en este motel, justo como dijo la mujer de la recepción. Era un camionero comercial de Ames, Iowa. Estaba entregando algunas máquinas agrícolas al norte de Nuevo México. Se quedó durante unos 2 días y luego partió hacia Nuevo México. Fue detenido allí, sospechoso de su implicación con la niña. Fue liberado más tarde después de que se encontrara poca evidencia en su contra. Fue despedido poco después de que la empresa para la que trabajaba se enterara del caso. Se suicidó al día siguiente. Cuando dejé de investigar el caso, eran alrededor de las 12 de la noche. Decidí dormir un poco. Desperté alrededor de las 3 de la mañana y encontré a la niña de pie al pie de la cama. Se reía, ven a buscarme. Me incorporé. No sé de qué estás hablando. Tienes que encontrarme. Pero no puedo, no eres real. Sí lo soy. Solo tienes que encontrarme. Entonces, desapareció en el aire. Miré el reloj, marcaba las 3:13 de la mañana. Volví a la cama, necesitaba dormir porque iba a hacer snowboard al día siguiente. Me desperté a la mañana siguiente para encontrar las manchas de refresco de color rojo brillante. Me arrodillé y metí el dedo en el charco de refresco. No era refresco, era sangre. Conseguí algunas toallas de papel en la recepción y limpié la sangre. Tal vez me corté accidentalmente por la noche y no me di cuenta. Fui a hacer snowboard durante todo el día y regresé alrededor de las 10 de la noche. Me arrastré a la cama y me dormí. Fue entonces cuando noté algo extraño en la cama. Había un bulto en la cama. Parecía estar en el colchón. No recuerdo que estuviera allí antes, pero volví a la cama sin que el bulto me afectara.
Me desperté a la mañana siguiente con la cama cubierta de sangre, revisé todo mi cuerpo pero no encontré cortes. La niña apareció, ya me encontraste. Esta niña empezaba a ponerme de los nervios. No, ¿dónde estás? Me estoy escondiendo. Corrió hacia el baño, la seguí. No estaba en ninguna parte, de nuevo. Caminé de regreso a la habitación y miré el colchón. Cada vez que la veía, estaba junto a la cama. Saqué una navaja que guardo en mi mochila de senderismo y corté el colchón ensangrentado. Me sorprendí por lo que encontré. El colchón había sido cortado antes y cosido. Dentro del colchón había una bolsa de lona marrón cubierta en gran medida de sosa cáustica. Miré dentro de la bolsa de lona y finalmente encontré a la niña pequeña. Allí estaba yo, conduciendo mi camión como siempre lo hago. Eran alrededor de la medianoche y estaba a punto de quedarme dormido al volante, así que decidí detenerme en un motel cercano. El motel estaba en las afueras de la ciudad donde iba a trabajar durante los próximos días, así que lo vi como algo bueno. Entré al motel y el hombre en la recepción estaba leyendo un libro. La portada del libro era pálida y tenía escritura muy tenue en el frente, estaba muy cansado, así que no pensé mucho en ello. ¿Podría conseguir una habitación, por favor?, pregunté. Solo tú, su voz era monótona y relajada. Asentí con la cabeza y me dio una llave después de que le pagué el dinero. Solo planeaba quedarme por unas noches, así que realmente no costó mucho. El número de la habitación era 563. Cogí algunas cosas de mi camión y caminé hacia mi habitación. Al acercarme, noté que el número de la habitación justo al lado de la mía estaba rayado. Nuevamente, estando cansado, no pensé en nada malo. Entré en mi habitación, estaba limpia y las sábanas estaban dobladas como en cualquier buen motel. Desempaqué y rápidamente me quedé dormido. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome rejuvenecido, pero algo estaba un poco extraño. Fui a mi camión y conduje hacia la ciudad, tenía trabajo que hacer con algunos jefes de mi empresa de transporte. Después de un día largo y agotador, terminamos un poco temprano y conduje de vuelta al motel. Eran alrededor de las 11:30 cuando llegué a mi habitación. Me puse cómodo y empecé a ver algunos videos en YouTube para mantenerme entretenido. Me quedé dormido y me desperté alrededor de las 2:30 de la madrugada al sonido de llanto. Curioso, salí de mi habitación para ver si había alguien afuera, pero no había nadie a la vista. El llanto era tenue y lo escuché venir desde mi derecha, desde la habitación justo al lado de la mía. La que no tiene números. Caminé un poco más cerca y estaba seguro de que el llanto provenía del interior. Hola, llamé, pero no hubo respuesta. Miré por la mirilla y pude distinguir a una mujer llorando en la cama. Estaba de espaldas a la puerta, así que solo vi su espalda. Llevaba un hermoso vestido y tenía el pelo rizado, supuse que la habían dejado plantada. No quería interferir, así que lo ignoré y regresé a mi habitación. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome un poco mareado. Supongo que desperté en algún momento después de volver a la cama y dormir incómodamente. Volví a la ciudad, sintiéndome más que hambriento. Decidí desayunar en una bonita cafetería y, al estacionar mi camión cerca, noté que un colega también estaba en la ciudad. Emocionado, corrí hacia la cafetería con la esperanza de verlo y así fue. Pedimos comida juntos y nos sentamos en una cabina, pero parecía mucho más frío de lo habitual. Mientras me contaba una historia, noté a una mujer saliendo de la cafetería, llevando un vestido muy familiar. Si no fuera por mi hambre, habría dicho algo, pero la idea se perdió. Después de un tiempo, regresé a mi habitación de motel y me sentí algo incómodo. Tomé algunas pastillas para calmar el dolor de cabeza y el malestar estomacal y me quedé dormido. Me desperté esa noche alrededor de las 3:30, nuevamente al sonido del llanto. Tenía que haber venido de la habitación sin número, pensé. Me puse la chaqueta y fui a echar un vistazo por la mirilla nuevamente. Al mirar por la puerta, no vi a nadie allí. La mujer ya no estaba sentada al final de la cama, y el llanto parecía haberse detenido tan pronto como miré por la mirilla. Regresé a la cama perplejo, pero me quedé dormido fácilmente porque había olvidado a la mujer tan pronto como entré en mi habitación. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de vacío, casi como si hubiera estado acostado en la cama durante horas sin estar realmente dormido. Nuevamente, agarré algunas cosas y me dirigí a la ciudad para el último día de trabajo.
Mi jefe me había asignado a hacer algunas mudanzas en un almacén junto con algunos otros. Después del largo día, decidí quedarme una noche más debido a lo cansado que estaba. Empaqué mis cosas para estar listo para irme tan pronto como me despertara por la mañana. Miré algunas cosas de nuevo, pero pronto me sentí cansado, así que apagué mi portátil y volví a dormir. Me desperté de nuevo a las 2:56, enojado por haber sido despertado 3 noches seguidas. Escuché el llanto, esta vez extremadamente tenue pero aún perceptible en la noche porque todo lo demás está en silencio. Me puse mi suéter y me dirigí a la habitación. Sin notar de inmediato, el llanto se detuvo tan pronto como abrí mi puerta. Fui a la habitación sin números y miré por la mirilla. Estaba bloqueada por un tablero rojo, tal vez el dueño del motel decidió hacer algunas renovaciones. Mi enojo se convirtió en cansancio y volví inmediatamente a la cama. Por la mañana, agarré mis cosas y las coloqué en mi camión. Entré en la oficina del dueño del motel y le entregué la llave. Oye, ¿por casualidad sabes qué está pasando en la habitación que estaba justo al lado de la mía? La que no tiene ningún número. El dueño se volvió para mirarme y dijo, ¿lo escuchaste? Asentí con la cabeza y pregunté, ¿el llanto? Sí, lo escuché. Su rostro se volvió preocupado. Bueno, supongo que debería contarte. Me senté mientras él explicaba la historia. Hace aproximadamente un mes, un esposo y una esposa estaban en su luna de miel y se registraron en este motel. Parecían una pareja radiante, la esposa llevaba un hermoso vestido y el hombre un traje muy caro. Compraron una habitación y pasaron la noche juntos allí. Por la mañana, la puerta de la habitación estaba abierta y la esposa estaba muerta, y no se veía al esposo por ningún lado. Tras una inspección más detallada, la policía no encontró absolutamente nada mal en el cuerpo de la esposa, no faltaban órganos, no había arañazos, nada. Todo estaba bien, excepto por sus ojos, estaban tallados y completamente rojos.